Hola artistas y bienvenidos al capítulo 012 más 1 de Drop Talks. Yo soy Kevinchi y mi misión con este podcast es que mejores como artista para que puedas vender muchísimo más en internet. Y gracias a ese objetivo que tenemos, hablamos mucho y muchísimo más en el canal de YouTube y en estos podcasts de páginas donde podemos vender nuestros dibujos, y nos estamos especializando muchísimo en una página que les gusta mucho, que es Fiverr. Por eso el invitado de hoy aquí con nosotros es nuestro gran amigo Hacho. Mi hermano, bienvenido. Hace rato no lo teníamos por acá y pues hasta ahorita quiso venir, la verdad que no quería venir. Hago trabajo, viejo. Estoy un tipo ocupado. Mucho trabajo en Fiverr. Entonces, hoy vamos a hablar del camino que tuvo Hacho en Fiverr, porque muchos de ustedes están empezando, muchos de ustedes ya llevan 2 meses, 3 meses en Fiverr. Algunos llevan hasta 5 o 6 meses y no han tenido ni una sola venta. Entonces, como para mostrarles que el camino en Fiverr no es fácil y que lleva su tiempo y que al principio debería ser algo externo, no debería ser como un ingreso que debería ser el único ingreso que tengas, porque al principio vas a ganar muy pocos dólares, unos 5 dólares, 10 dólares al mes, y poquito a poco vas a ir creciendo hasta llegar a un nivel en el que, por ejemplo, estoy yo o en el que estás hecho ahorita mismo, que podemos decir que en un mes podemos hacer fácilmente 1,000 dólares o en un rango de 500 a 1,000 dólares, que sería un sueldo perfectamente de cualquier persona en una empresa cualquiera, en cualquier profesión. Entonces, no es un camino fácil que sea en un mes o en 2 meses. Es algo que lleva un poquito más de tiempo de construcción, pero si haces las cosas muy bien desde el principio, te puede ir supremamente bien. Entonces, Hacho, cuéntanos tus inicios, o sea, ¿cómo empezaste en Fiverr? No quiero. No quiero que sepan mi vida. No, Kevin. Fiverr, digamos que vino a mi vida gracias a ti. O sea, creo que de todos mis conocidos, amigos, la única persona que ha trabajado en medio freelancer, con la que tengo más confianza y ese tipo de cosas es contigo. Trabajando juntos en la misma empresa llegamos a conocernos un poco más. De hecho, nos conocemos hace mucho tiempo, pero hasta hace poco fue que empezamos a tratar. Creo que ya Kevin se convirtió en mi mejor amigo. Y lo digo en serio. Entonces, empiezo Fiverr en plena cuarentena, buscando como que otro tipo de ingreso, claramente pensando que iba a ser no un ingreso máximo, sino algo como para ayuda, o más que todo, porque sabía lo que, pues, gracias a los consejos que me diste, que al principio uno tiene que empezar pues de menos a más. Y bueno, tomé esa iniciativa y me lancé al mundo freelancer en Fiverr con un solo gig. Empecé con un logotipo. No quería ofrecer dibujos todavía, no me sentía como en la capacidad de ser freelancer en dibujo, pero sí, obviamente con diseño, porque yo he vivido prácticamente toda mi vida diseñando. Bueno, no toda mi vida, gracias. Claramente. O sea, toda tu vida dibujando. Sí, dibujando sí, pero diseñando de manera profesional sí, porque trabajo desde hace mucho tiempo en el diseño y bueno, yo considero que tengo mi estatus ya. No, y de pronto aquí la gente de Drop Talks no sabe, pero tú eres diseñador. Sí, yo soy diseñador gráfico y tengo ya mi propia empresa y bueno, con ella sí ya tenía mis clientes, me salían trabajos, entonces sí dije como que Fiverr lo iba a tomar como algo, sí, como algo paralelo pequeñito que iba a tomar su fuerza más adelante. Entonces empecé con mi primer gig, que era de diseño de logotipo, y empecé cobrando 15 dólares por el básico. Tú decías que entre menos mejor, pero yo dije, no, perro, yo tengo que cobrar más, yo soy más pro. Sí, porque lo primero que uno piensa es como que mi trabajo vale, esto es lo que vale mi trabajo. Exacto, entonces. O sea,
uno no se pone como a vender un logo en $5. Sí, exacto. Entonces, yo no lo vi tanto por ese lado, eso fue mamando gallo. Yo lo vi más por el lado de que, o sea, $15 me parecían lo más justo. Obviamente, $5 o $10 podía uno empezar, pero dije, no, para mí está bien 15. De pronto sale alguno con 15. Y lo creé, el básico 15, creo que el estándar empecé con 25 y el otro 30. Creo que fue así, no recuerdo muy bien. Hace ya casi más de un año. Entonces, lo creé para ver qué salía, a ver qué salía y sí. Y al principio dije, no, vamos a esperar si mañana me sale un cliente. ¿Cuándo? Y yo dejé ese perfil ahí. Todos esperan lo mismo como, bueno, sí, ya exacto. Perfil, mañana me llega el primer cliente, esto es seguro. Exacto, y yo, bueno, vamos a dejar ese perfil ahí. Igual algún día entro y miro para ver si me sale algo. Descargué la aplicación y todo, Bueno, pasaron los tiempos, Hacho se olvidó de Fiverr. Hola, Paul, ¿cómo estás, amigo? Y nada, ese día me dio por entrar. Yo dije, vamos a crear otro gig, a ver. Yo dije, vamos a intentar con el dibujo, de pronto sale algo, ¿quién quita? Y creé mi segundo gig que era de dibujo. Bueno, lo creé. En ese sí subí un poquito. ¿Cuánto ya pasó? Pasó un mes. Un mes para crear el segundo gig, más o menos. Y lo creé, como a la semana de haber creado ese gig de dibujo, me escribe alguien en Fiverr y yo, ¡me escribieron! Te lo juro, puse el grito en el cielo, yo no me lo podía creer. No, que necesito un logotipo, y de hecho escogió el plan premium de $30. Y yo quedé como que... pero fue en el gig de logotipo. De logotipo, no fue en el de dibujo. El primer trabajo de Fiverr que yo tuve fue de logotipo. Y yo, bueno, listo, sí, hablé con el muchacho y el muchacho sabía español. Y me dijo, si puedes hablarme español, no tengo ningún inconveniente. Y lo hablaba fluido. Y yo quedé emocionado porque yo dije, uy, si van a hacer todos los clientes así. Pero obviamente mi experiencia como diseñador ya, trabajador y haber tratado con clientes en un pasado, me dijeron, no todos los clientes son buenos, Hacho. Y bueno, claramente yo sabía eso y seguí mi instinto ya. Sí, o sea, seguí mis conocimientos y lo traté como un cliente o como un corriente. Ya le pregunté todo lo que yo acostumbro a preguntar, qué quería, cómo lo quería, colores, ese tipo de cosas. Voy a hacer un inciso importante, y es que Hacho ya viene de una vida profesional, o sea, llevaba tiempo ya dedicándose profesionalmente al diseño gráfico y pues a laborar con otras personas, a tratar con gente. Y obviamente, al entrar al mundo de Fiverr, tú ya sabías cómo hablar con un cliente. O sea, ya sabías qué decirle, lo que le estabas ofreciendo, lo que iba a recibir. O sea, sabías cómo comunicarte con él. Sin embargo, mucha gente, y sobre todo muchos jóvenes que están tanto en nuestro grupo de Discord, tanto que son seguidores del canal, o sea, todas esas personas que son muy jóvenes no saben cómo hablar con un cliente. Y yo creo que ese eslabón es como el más débil de todos los que empiezan en Fiverr. Sí, es correcto. O sea, ¿tú qué dirías? ¿Cómo entablas una conversación con un cliente? ¿Qué crees que es lo más importante al momento de hablarle a un cliente? Amigo, yo me acostumbré, yo gané ese tipo de conocimientos más que todo, no tanto trabajando en las anteriores empresas, sino dándome cuenta cómo mi jefe y las demás personas del común trataban a sus clientes. O sea, yo no me quedaba con lo que pasaba yo en el día a día, sino que de pronto iba a comprar algo y veía cómo esa persona me vendía a mí ese producto, o iba a algún centro comercial, al cajero, cualquier mínimo detalle que me dieran de conocimiento o de ese tipo de cosas, pues yo lo asimilaba. Y decía, bueno, listo, esta persona vende de esta manera y me doy cuenta de que sí vende. Ese tipo de cosas se fueron quedando, digamos que en mi subconsciente, y a medida que fue pasando el tiempo yo fui puliendo ese tipo de cosas. Yo no soy el mejor vendedor, pero trato de vender
coherentemente y realista, porque a mí no me gusta vender algo y decir que eso es lo mejor del mundo, porque yo sé que muchas veces van a haber errores y van a haber de pronto partes técnicas que no van a ser las mejores. Yo creo que es mejor decirle al cliente que uno está un escalón abajo, por si uno da un escalón arriba en calidad, él se sorprenda. Exacto. Y le guste más, en vez de decirle que uno está súper por encima, o sea, que está muy arriba, que mi producto es lo mejor y no sé qué y esto y lo otro, y cuando se lo entrega al cliente de pronto se decepciona. Exacto. Es como mejor estar... Bueno, otra cosa que tengo muy en cuenta a la hora de tratar con clientes es el trato que yo tengo hacia ellos. Yo trato de empatizar con ellos, pues para que ellos no sientan que soy un muro ahí que solamente le interesa la plata. Ya no, a mí me interesa, sí, me interesa el dinero, claro, pero también me interesa crear una relación con ese cliente. ¿Por qué? Porque si en dicho caso llegamos a trabajar en un futuro, ese cliente ya tiene como que ese tipo de confianza de hablarme y decirme, hey, Hacho, necesito un trabajo tuyo, yo sé que a mí me gusta tu trabajo, tata. Pero si yo dejo un muro de seriedad, claro, uno tiene que ser serio, pero yo me estoy refiriendo más que todo a que de pronto el cliente va a pensar que yo soy muy frío, muy calculador. Claro, sí, ya. Sí. Ese tipo de situaciones a mí no me gustan. No me gusta que a mí me traten así cuando yo esté comprando algo. Yo cuando alguien me trata así, choco mucho y también tiendo a ser así y no me gusta. Entonces yo trato de ser como de muy empatizante con la persona. A mí me escribe un cliente X en Fiverr nuevo y muchas veces me ha pasado que me escriben enseguida, ¿no? Que necesito un diseño, tata. Yo siempre digo, hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarte y que estés interesado en trabajar conmigo. Para mí es muy emocionante y satisfactorio saber que mi trabajo cumple con tus criterios. A eso me estaba refiriendo. Esa frase, o sea, ese tipo de frases son muy importantes, Kevin. ¿Por qué? Porque ahí, a pesar de que el cliente no te salude bien, tú le estás demostrando a ese cliente que tú estás presto a trabajar con él. Y es más, él se abre a hablarte de esa manera. O sea, él dice, ok, estoy tratando con un profesional, o sea, con una persona que sabe tratar con personas. Yo sé que a muchos de ustedes, los que nos están escuchando, les llega un cliente y les dice, necesito un perro que tenga pelo rojo y sea musculoso y no sé qué. Y usted dice, bueno, sí, ya te lo hago. Ese es un error grandísimo que muchos van a cometer al principio. Claro. Tú tienes que, como dice Hacho, saludarlo decentemente, aunque él no lo haga del principio, saludarlo decentemente, preguntarle cómo está, todo, o sea, todo lo que te relacione bien con él y él se va a abrir. Normalmente claro. Ellos se abren. Sí, exacto. O sea, tú tratas como de mantener una actitud fresca, bastante amigable, aunque el cliente no te lo demuestre. Tú siempre manténla, o sea, no te importa si el cliente no te trata igual. ¿Por qué? Porque eso va a hablar mucho de ti. Tú no sabes si el cliente de pronto se hace ese tipo de personas que no son tan afectivas, pero de pronto más adelante cuando tú entregues el pedido en Fiverr, te dejes una propina de $100, $50. Y sucede mucho. Eso tienes que tenerlo en cuenta. Tú trata de llevarte bien con el cliente desde el principio para que él te siga contratando y te deje buenos resultados. Es más, como decía al principio, que a mí no me importa el dinero, obviamente a todo el mundo no importa el dinero, claro. Pero hay que crear una relación positiva que cree como ese círculo virtuoso, ¿sí? O sea, si a ti solo te importa el dinero, tú le vas a cobrar a un cliente, por ejemplo, $100 y él va a decir, el resultado es súper caro, no sé qué. Pero tú tienes la posibilidad de cobrarle un poco menos, porle $60, $70 y tener una buena relación con él, hacerle el descuento que él no te lo está pidiendo, pero tú se lo estás haciendo de buena voluntad. Y eso va a hacer que en el futuro te haga otro pedido. Entonces, es como que bueno, tú estás creando una buena relación a futuro para que ese cliente se quede contigo y te siga comprando en el futuro. Y no simplemente que sea una sola compra y ya. Eso también es muy positivo al momento de tratar con un cliente. No te estoy diciendo que seas hipócrita. O sea, intenta que cuando hables con él
sea realmente lo que sientes, porque eso también se detecta, así sea en un chat. Exacto. Sí, exacto. O sea, es algo que tú aprendes. Yo lo digo por mi experiencia. Ya ustedes sacarán sus propias conclusiones, pero yo aprendí a ser así empático con los clientes porque en una empresa donde yo trabajé trataba con muchas personas. Y al principio, bueno, es un poco difícil, y más en mi caso porque pues el jefe que yo tenía no era ese tipo de gente que te va a enseñar, como quien dice, los gajes del oficio, de tratar a tus clientes, de decirles cómo hablarles. Ese tipo de cosas no te las enseñó, no me las enseñó. Eso lo aprendí yo a la fuerza. ¿Ya? Entonces, como que es más que todo acostumbrarse a tratar al cliente como a ti te gustaría que te trataran. Tú piensas que no, bueno, yo quiero que me traten bien, que me pregunten, que estén interesados en saber qué es lo que quiero. Así voy a tratar también yo a mis clientes. ¿Ya? Eso no es algo que tú vas a aprender de hoy a mañana, obviamente no, porque igual eso es con la trata de clientes constantes. Y es mucho más, te lo digo también por caso propio, experiencia propia, es mucho más complicado tratarlos frente a frente, porque tú los tienes ahí y ellos están viendo tus actitudes y se dan cuenta si les estás diciendo la verdad o si les estás mintiendo. Y ¿Ya? yo no he tratado mucho con clientes frente a frente, ¿sabes? Pero sí he tratado con clientes en videollamada. Ahorita que tengo unos clientes de España y nos ponemos en videollamada y, o sea, todo se ve, o sea, los gestos. Cuando tú dices algo y el cliente pone una cara seria, tú, aunque no quieras, te pones nervioso, o sea, Claro. como dices, ¿qué dije? Entonces, tiendes como que a aprender mucho más, la curva de aprendizaje se vuelve mucho más corta, porque tú sabes, aprendes a calibrar mucho mejor que decir, cómo decirlo, cuando el tono de voz que usas, las expresiones, si lo miras a los ojos, no lo miras, o sea, aunque sean videollamadas, Sí, claro. Bueno, saltándonos hacia atrás, lo que estábamos hablando anteriormente, que era de, pues, recuérdame que se me olvidó, pero es que lo primero que te dije. todo esto viene de tu primer cliente. Sí, bueno, Tu ya. primer cliente que fue... Me llegó el primer cliente de los logos y me dijo, no, quiero el premium porque necesito ver varias propuestas. Y yo, listo, sí, claro, no te preocupes. En español, porque gracias a Dios sabía español. No me tocó esa prueba difícil en el primer cliente. En el chat nos están diciendo eso, o sea, ¿cómo puedes ser amable con un cliente en inglés si tu idioma no es el inglés? Sí, bueno, eso lo vamos a hablar más adelante, claro. Entonces, yo le pregunté todo tal cual como si estuviera hablando con un cliente de aquí, con un nativo de acá de Montería. Qué necesitaba, cuál era su visión, sus colores predeterminados, todo, porque el logo iba a ser desde cero. Y obviamente yo necesito tener toda la información concisa. Yo normalmente mando un brief de preguntas estratégicas, de preguntas específicas que me van a dar mi información para poder hacer el logotipo. Vamos a hacer un pause ahí. Esto es supremamente importante y Cacho acaba de tirar un diamante, una perla. Tú tienes que tomarte por lo menos un día a crear un brief. Joda, coge el git que sea que tú tengas, si es un git de creación de personajes, si es un git de ilustración, si es un git de diseño de logos, de lo que sea, crea una serie de preguntas que tú digas, que tú se la puedas enviar al cliente y el cliente te diga, por ejemplo, yo normalmente tengo uno que es el de diseño de personajes. Yo le pregunto si el personaje, primero que todo, si va a ser a blanco y negro, a color, si va a ser solo línea, el sexo del personaje, la altura, el ambiente en que se va a manejar el personaje, y el estilo que va a manejar, que ponga referencias, los colores, qué sentimientos tiene el personaje. ¿Es un personaje malvado? ¿Es un personaje principal? ¿Es un personaje secundario? Todo eso te ayuda a crear el personaje y a no llegar a malos entendidos con tu cliente. Porque si tú no le haces esas preguntas iniciales al cliente, si tú no las tienes preparadas y no se las haces, empiezan los malos entendidos. Claro.
Entonces tú le envías un boceto, ay, es que yo no quería eso, ay, es que yo quiero esto así, ay, es que yo quiero más este estilo. Entonces, si tú desde el principio tienes eso claro, das eso claro, es mucho más fácil que él esté satisfecho, pierdes menos tiempo y llegas al punto mucho más rápido, o sea, a lo que él está buscando mucho más rápido. Claro, claro. Entonces yo al mandarle el brief y él respondérmelo, no demoró nada. Lo mandé y lo respondí enseguida. A los 10 minutos ya lo tenía en el Fiverr nuevamente, en el chat de Fiverr. Yo le dije que escogiera el plan normal. En el logo yo no tengo tanto parámetro de precios porque, o sea, no es tan complicado como hacer un personaje. O sea, tú en los precios que tengo en logotipos mi perfil de Fiverr son los que acostumbro a. Claro que el dólar es un poco más. Sí, el dólar es un poco más. Yo lo ajusté a los precios dólar, teniendo en cuenta pues el público y eso que estamos trabajando. Entonces yo le digo, no, escoge el plan tranquilamente y ya yo me encargo del resto. Bueno, aquí es donde empieza lo bueno. ¿Te acuerdas que te comenté? El tipo, yo le mandé las propuestas al tipo, efectivamente él quedó muy contento con las 3 propuestas, no sabía cuál escoger de hecho. Pero se tuvo que decidir por una claramente y bueno, empezamos a trabajar en cambios para la propuesta. El gig duraba 5 días, 5 o 7 días, si no estoy mal. Ya iba por el 6º día y el tipo no me respondía. Ya teníamos 3 días sin hablar. Yo quedé como que, bueno, de pronto está ocupado. Le pasó algo. Listo. Bueno. Eso puede pasar. Que a un cliente le pase sí, claro, alguna cosa, uno nunca sabe. Igual eso están por allá, por otros países, otras cosas. Y Kevin me había dicho mucho de Fiverr, la cosa y la vaina, pero nunca me dijo de los bachecitos que se producen cuando no le envías los pedidos a tiempo, en el tiempo que tú pones de entrega. Y yo dejé pasar el tiempo de entrega. Ya llevaba 2 días sin entregar. Y a Fiverr me estaba avisando, pero yo no sabía exactamente qué era ese aviso. Y bueno, le mostré a Kevin, mira, este mensaje me está llegando mucho, ¿qué es eso? ¡Ey! Hacho, manda lo que tengas, manda lo que tengas, corre que te están penalizando. Y yo, ¿qué? Yo cojo y exporto el último logo que estuvimos trabajando, con todos los parámetros que yo puse en el gig y lo mandé y enseguida vi que me cambió el mensaje y yo, no puede ser. Yo lo envié, yo bueno, listo, lo envié. Vamos a ver qué dice el man. Y Kevin me dice, no, pueden pasar 2 situaciones. La primera, que te acepte el pedido, te califique normal. La segunda, que te rechace el pedido, diga que no lo entregaste a tiempo, te pierdas la plata y pierdes el tiempo. Y yo como que, Es más, yo tenía pendiente hacer un video para el canal de eso, porque yo sé que muchas personas sí, les puede pasar, sí, a ver cómo me pasó, a mí le puede pasar a otro. Es que uno dice, no sé, yo lo hago en 4 días. Sí. Cree que ese tiempo es suficiente, y yo recomiendo, y ya por experiencia también, doblar el tiempo. Sí, tú total. Dices, yo puedo hacer esa ilustración en 5 días, o en 10 días. ¿Por qué? Porque se mete el fin de semana, se mete diciembre, se mete cualquier otra cosa puede suceder. Ya vengo, no demoro. Puede suceder que, no sé, se te enferme un familiar, Dios no lo quiera, te pase algo a ti, de pronto si un accidente de tránsito, cualquier cosa puede suceder, te quitan el internet por una semana, no sé, te cortan la luz, cualquier cosa puede pasar y tú tienes que estar preparado. Entonces, si tú pones un tiempo de 5 días, que perfectamente puedes hacer tu ilustración en 5 días y tú sabes que sí, tienes que prever que puede suceder algo extraordinario. A Hacho le pasó que no tenía esa experiencia y apenas estaba empezando con sus pedidos, y ese era el primer pedido que le hacían, que fue un mes después de haber creado su cuenta. Por aquí hay una pregunta que decían que cuánto fue su primera venta después de haber creado su perfil, y la primera venta de Hacho fue un mes después de haber creado su perfil, unos días, un mes y piquito. Y con ese cliente, él tenía unos días acortados, o sea, él en unos días que sí podía
dar la respuesta, pero le envió todo al cliente, le envió todo, pero en el chat, ¿vale? Y él nunca le hizo la última revisión, el cliente nunca le hizo la última revisión del logo. Y pues Hacho, como no tenía experiencia, pues él siguió, no tenía experiencia en el área de Fiverr como tal, y él dejó pasar el tiempo, ¿Y cuántos días pasaron, Hacho? Yo creé el perfil y tuve que esperar aproximadamente unos... En el pedido. El pedido lo debía entregar en 7 días, sí, 7 días era que tenía yo máximo. Y pasaron 2 días después de los 7 días, eso. 2 días. En ese caso, un cliente puede tomar cartas en el asunto y cancelar el pedido con muchísima razón. O sea, y tú te quedas sin dinero y sin nada. O sea, ¿por qué? Porque entregaste tarde y te puede dar una muy mala calificación, de 1 estrella, por ejemplo. Yo lo estaba esperando, la mala calificación. Sí, o sea, eso es lo que normalmente hubiese pasado. Sí. Pero tú tuviste suerte. Sí, sí, yo les digo que yo esperé mi mala calificación y esperé un mensaje de cliente molesto porque no le entregué el pedido. Pero resulta que no. Fiverr, tú cuando das el envío, le da 3 días de espera al cliente para que lo acepte. Si en esos 3 días él no acepta el pedido, lo marca automáticamente como completado. Y qué casualidad de que nunca apareció. Y el pedido se marcó como completado. Y nunca te escribió. Y nunca me escribió. Nunca me dijo nada. A veces hay diseñadores gráficos de otros países que mandan a hacer logos en Fiverr baratos porque de pronto tienen mucho trabajo. Entonces, digamos, yo estoy contratado por una empresa y la empresa me está pagando $1,500 mensuales y me manda a hacer un logo y yo digo, yo prefiero coger y pagar $30 a una persona que trabaja en Fiverr y sigo trabajando acá relajado. A veces puede suceder eso y quizá de pronto tu cliente fue uno de esos. Claro. Como que no le importó, o sea, como que lo dejó ahí o no sé, el jefe se enteró. ¿Cómo así que estás? Alguna cosa. Es que me parece muy curioso porque no me escribió más nunca. O sea, a pesar de que le mandé el logotipo que él escogió y que estuvimos trabajando en los cambios, ni siquiera cuando le entregué el pedido, ni siquiera aceptó el pedido, porque bueno, de pronto es uno de esos clientes, pero tienen la delicadeza, por decirlo de una u otra manera, de aceptar el pedido. Porque ya yo he tenido ese tipo de clientes, ya me han salido mensajes después. Sí, exacto. Entonces, me quedé esperando, nunca escribió, nunca apareció, me llegó el dinero y yo, bueno, listo, mi primer pedido. Ahí quedó mi primer pedido de 24, 22, $26, creo que $24, no recuerdo cuánto es el 20% del 30 Y para los que no sepan, cuando tú envías el pedido de Fiverr, cuando haces el envío final, o sea, le das al botón verde de delivery, si el cliente no lo acepta y no dice nada y no lo rechaza en 3 días, se acepta solo. O sea, tú ganaste. Entonces, eso es una buena recomendación. O sea, es como que, bueno, ya que un día le envías la última actualización al cliente y no te responde, le puedes enviar un mensaje diciéndole, señor cliente, he sido muy paciente esperando su respuesta, su feedback, pero yo necesito seguir adelante con el pedido ya que el deadline está muy cerca. Si quiere, podemos alargar el deadline y si no, si faltan, no sé, 2 horas o 1 hora antes del deadline, yo voy a hacer la entrega de la entrega final sin su revisión, sin su feedback. Tú le dejas ese mensaje que conste de que tú lo tuviste en cuenta, claro. Le haces el envío perfectamente y ya, y si él no te responde en 3 días, pues se acepta solito. Claro, claro. Y ya te llega la plata y no te quitan. Lo malo es como que no te dan puntuación, pero por lo menos no te dan puntuación mala. Y por lo menos queda con el dinero. Sí. Sí, claro, bueno, eso fue lo único que me dejó ahí como incompleto como tal, pero bueno, yo sabía que iban a llevar muchos clientes más adelante,
así como llegó ese, yo dije, bueno, así como llegó este, van a llegar más. Claro. Y me motivó y creé otro gig más. O sea, ya tenía Tenías 3 gigs ya creado ese mismo día. Primero, el primer gig del logotipo. de logos. El segundo fue de dibujo, no recuerdo qué nombre le puse, pero era de, era de creación de personajes. Creación de personajes. Sí. Y el tercero. Y el tercero sí fue de fan art de anime. De fan arts. Okay. Ese sí fue el tercero. Yo ese mismo día que mandé el pedido y que Fiverr aceptó el pedido, lo creé y puse varias fotos de imágenes que tenía por ahí. No tenía muchos dibujos en ese entonces digital, porque te acuerdas que yo no trabajaba mucho digital. Entonces, bueno, reuní de mi trabajo, de mi empresa, porque yo empecé a trabajar independiente como diseñador gráfico, y me dio el sustento para comprarme mi tableta gráfica. Yo no quería una normal, una sencilla de esas tabletas, yo quería una pantalla. Y una humillación. No querías de esto. No la quería. Quería pasar a otro nivel. Pero quería pasar a otro nivel. Ay, Dios. Y me compré una pantalla digitalizadora. ¿Cuál tienes? Tengo la XP Pen 12 Pro. ¿Esa te puede conectar al celular? No, esa no. XP Pen tiene series que sí, pero esa exactamente no. Esa es pantalla neta para computador. Y la compré, me sentí lleno, me sentí dichoso de comprar una tableta gráfica de ese estilo, de ese tipo. Y bueno, ahí sí empecé como tal a dibujar ya más digital, empecé a crear mis propios personajes otra vez, empecé a revolver ese punto creativo mío que tenía ahí. Todavía lo siento que lo tengo muerto, pero ya está más despierto. Ustedes tienen que entrar al Instagram de Hacho, @HachoSketch. Por aquí abajo está. Ahí está, aquí los que abajo. estén viendo el video y los que estén escuchando el podcast, así como se escucha Hacho con J, HachoSketch, así Hacho Sketch. Y miren la evolución. Es que tienen que verla porque yo me sorprendo a día de hoy de los dibujos que tú hacías antes. Antes no, hace un año. Es que la evolución que ha tenido Hacho en un año es explosiva. O sea, de verdad es un cambio bastante. Lo que pasa es que yo me acostumbré, Kevin, si tú sabes eso, porque tú has estado en ese proceso. Kevin y yo nos tenemos en Facebook desde 2009. Sí. Imagínense, 2009, 2022 y 2021 y todavía estamos ahí. Y de hecho, de unos 2 años para acá, Kevin y yo hemos sido muy, muy unidos, pues... Sí, hace 2 años. Sí. Es que nosotros nos conocemos desde el 2009, pero no nos conocimos Exacto. Desde hace 2 años. Exacto. Entonces, yo mis dibujos prácticamente eran todos Dragon Ball, Naruto, Dragon Ball, Naruto. Ese tipo de dibujo ya, o sea, no me acostumbraba como tal a crear mis propios personajes, a dejar volar mi creatividad. Si dejaba volar mi creatividad eran para los mismos personajes de Dragon Ball. ¿Ya? Sí, porque cuando tú creabas algo que ya estaba listo, algo que estaba creado. Cuando tú creabas, cogías y creabas personajes de Dragon Ball. Exacto. O sea, cogías y lo entonces, ponías en otras poses y eso. No fue mala inversión creativa, pero me limitó mucho. Pero eso te dio un estilo característico. Sí. Entonces, de un tiempo para acá, ya cuando empecé a tocar Fiverr, de hecho, me propuse a mí mismo como tal aprender otras cosas diferentes. Porque de hecho yo no dibujaba mucho. Tampoco, ese era otro punto en contra mío. Yo no dibujaba mucho. No. Porque el trabajo mío no me lo permitía. Yo trabajaba de 8 a 12, de 2 a 8, 9, 10, 11, a veces 12 de la noche en una empresa. Entonces no tenía como el espacio para dedicarme como tal. A veces duraba 6 meses. Se los digo y me duele aceptarlo porque como dibujante uno no debe dejar tanto tiempo sin dibujar. Y duré casi 6, 7 meses sin dibujar un año. Y aprovechen que ustedes están jóvenes. Exacto. Porque muchos de los que escuchan este podcast son muchachos que tienen 16, 17, 18 años y a veces ustedes no sienten como esas ganas de dibujar, que hoy no tengo ganas de dibujar, hoy no tengo y termina así pasando
6 meses. O quizás ya ustedes tienen un empleo y el empleo les quita tanto tiempo como le hacías con Hacho y duraba así 6 meses que es una barbaridad. Es bastante. Y yo me frustraba el hecho de no poder dibujar y querer hacerlo porque llegaba cansado, llegaba agotado. Y créanme que no es satisfactorio dibujar cansado de una rutina tan extenuante como es la de una empresa. Y más cuando no es tu empresa, porque bueno, tú de pronto te dedicas a hacer lo tuyo y pues un espacio para tu empresa, un espacio para ti. Ya, como estoy yo ahora, gracias a Dios, estoy manejando mi tiempo. Pero créanme que al principio yo no tenía esa... Si tú siguieses en la empresa, no estuvieses aquí. No. Esa rutina como tal la tengo de dibujar lo que se me ocurra desde que empecé a trabajar con Fiverr. Sí, porque me ha permitido a mí darme tiempo para dibujar. Y de ser mucho más creativo. Y esa es otra también. Porque un cliente te pide, hazme un sapo que brinque así, que no sé qué, que tenga armadura. Y tú como que, sí. Nuevo. Eso es ese reto a la creatividad, claro. Te hace crecer, mira, Claro. Entonces, bueno, y también porque me puse a practicar ese dibujo ya en digital, porque como ya había creado 2 gigs en Fiverr, obviamente yo sentía la necesidad de evolucionar mi estilo. Bueno, me puse a practicar, empecé a dibujar más seguido. Me salió de hecho un cliente en mi empresa que todos los posts eran dibujos. Y eso también como que me ayudó mantenía siempre mi mente creativa ya. Entonces eso también me ayudó. Aunque eran dibujos sencillos, pero dibujos al fin y al cabo. ¿Ya? Entonces, bueno, pasaron como 2 meses después de del primer trabajo. Vamos a hacer el inciso de ahí, porque esto todas las etapas de Hacho dejan una enseñanza. Esto puede ser una enseñanza bastante grande, y es que ustedes quizá empiecen Fiverr por dinero, pero los que no tienen necesidad de dinero, y estoy hablando de los que todavía viven con sus padres, porque una persona que vive con sus padres tiene comida y tiene estadía asegurada. Sí, o sea, es muy raro esas personas que viven con sus papás y tienen que pagar su comida y tienen que pagar arriendo. Claro. O sea, es muy raro esas personas. Entonces, ustedes que todavía tienen como ese comodín, pueden usar Fiverr para crecer como artistas. O sea, no piensen tanto en cómo voy a ganar dólares, voy a ganar muchos dólares, sino voy a crecer como artista. Esto me va a retar a mí para crecer como artista. El crecimiento que tuvo Hacho en un año fue increíble. O sea, y yo sé que ahora que él me está diciendo, porque no tenía conocimiento de que duraba 6 meses sin dibujar, que si hubiese seguido si tú hubieses seguido dibujando por lo menos un dibujo a la semana, no sé, hoy sería Kijunji. Mira, Kevin, voy a hablar. ¿Qué nivel tendrías ahora? Voy a decirte 2 cositas aquí. A mí el Inktober me sirvió mucho. Yo conocí el Inktober en 2015, pero no lo tomaba en serio. Yo pensaba que eran hacer bocetos a lapicero, rapidito y ya. No hacía la gran cosa. Me tomé en serio el Inktober en el 2017. Si nosotros hacíamos el Inktober era en Facebook, ¿no? Yo lo hacía en Instagram, pero no. Pero no sabía. Cuando empezó, yo lo hacía en Facebook. Yo no sabía de Inktober, lo vine a conocer en 2015, como te digo. Estaba estudiando, de hecho, en ese entonces. Y me pareció chévere. Yo dije, vamos a hacer de vez en cuando. Yo hacía cualquier dibujo, o sea, ni siquiera tomaba en cuenta la lista de Jay Parker. Ni siquiera, no sabía que existía una lista, no sabía que existía un perfil de Instagram de Inktober. ¿Tú pensabas que sí, o sea, es un dibujo. Todo octubre ya. Sí, ya. Y de hecho no dibujaba todo octubre. Un día, otro día. Exacto. En 2017 compré yo una gama de colores de Sharpie, del marcador de Sharpie, de 12 colores, 24 colores, no recuerdo. Y yo dije ese año, yo dije, voy a tomarme en serio el Inktober. Y lo completé con todito, y todos los dibujos fueron coloreados con esos Sharpie. Y créeme que yo me sentí tan, Dios mío, porque yo no sabía que podía crear ese tipo de dibujos. Todos los dibujos, sí, y de hecho todos los dibujos que creé ese año
fueron desde cero, o sea, ni siquiera tuve una referencia. O sea, ese mes dibujaste más que otros años. Sí. Que años completos. Sí. Yo dije, uy, esto es bacano. O sea, yo con esa gama, a pesar de que era una gama muy limitada, porque igual los Sharpie son marcadores que son muy... No son degradables. No permiten eso. Pero yo, a pesar de que con esa gama era muy limitada, yo hacía sombras, trataba de hacer degradados. Para los que no están en Colombia y no conocen ese tipo de marcador, es como un marcador de tablero. Sí, literal. básicamente. Sí, o sea, como solo que tiene propaganda, eso es la tiene cosa. Tiene mucha gama de color, Sí. O sea, tiene varios colores, no son como negro, azul y rojo. Uh-huh. Entonces yo aprovechaba esa gama. Por ejemplo, esa gama me vino con 3 verdes. Un verde biche, un verde militar y un verde hoja, un verde así parecido a este más o menos. Sí, algo así. Un poquito oscuro, un poquito más oscuro. Y yo aprovechaba esa gama de verdes para crear una gama, ¿cierto? Un degradado. Sí, entonces yo empezaba con el claro, lo coloreaba y después pasaba al otro. Y bueno, aquí hay un tono muy marcado de otro. Entonces yo trataba de coger un intermedio y lo pasaba y ahí se veía una especie de degradado. Obviamente no tan pro. Claro. Porque yo en 2017, claro, no tenía tanta experiencia con marcadores. Eran como estos. Sí. Así. Así. Entonces ahí sí se notaban los 3 colores, pero no tanto. Entonces, claro, yo en 2017 no tenía tanta experiencia. A los touch. O sea, que los touch te permiten hacer esos degradados. Y claro, yo cogí los marcadores venía de unos meses para acá sin dibujar. Yo cogí los marcadores como para darme duro. Y dije, vamos a ver si puedo o no puedo. Y vamos a darle con todas. Si puedo con colores, puedo con marcadores. Y le di y me fue muy bien. Claro, tuve muchos dibujos buenísimos en ese año. En 2018 volví a ser Inktober, pero ya tenía un trabajo, ya me había graduado, ya estaba trabajando. Nosotros nos graduamos en el mismo año. Sí, yo soy de 2015. Ah, ¿tú eres de 2015? Sí. Ah, no. 2018 ya tengo trabajo. Ya empezaste. Sí, ya en el 2018 ya tenía un año trabajando en mi primera empresa como tal. Che, pero ¿tú cuánto tiempo estudiaste biología? ¿Química? 2 años. 2 años. Sí. Yo también estudié 2 años. Lo que pasa es que mi carrera es técnica. Ah, bueno, sí. Sí, ya. Ahora todo tiene sentido. Claro. Sí, claro. Yo tenía en mi mente como la carrera de 5 años enteros. O sea, tu carrera fue de 2 años y medio. 2 años. 2 años completos. Sí. Me hubiese gustado estudiarlo profesional, pero aquí en Montería no tienen eso. Igual me hubiese hecho la gran diferencia. Sí, igual todo lo he ganado con experiencia y tengo casi que el mismo conocimiento de aquí en profesional. Ojalá hubiese una universidad por acá que tuviese profesional ilustración. Claro, vale. Aquí no hay en Colombia que diga ilustración. No. Pues sí, entonces Inktober 2017, 2018 no lo tomé tampoco en serio, 2019 sí. Ya en 2019 compré los touch, los conocí en Panamericana y los compré y dije, claro, me voy a poner a dibujar. Porque te acuerdas que los habían comprado donde trabajábamos. Y yo, uy, que de hecho me los quedé yo. Y todo el mundo buscando los marcadores y Hacho con los marcadores y Hacho con los marcadores más embolsillados. Es que encuentro yo mandé, lo que pasa es que en esa empresa yo era profesor de cursos online. Sí. Yo creaba cursos y hicimos un curso de ilustración, de dibujo básico, y yo mandé a pedir, dijeron, bueno, manda a pedir todo el material que tú... Y yo dije, este es mi botón. Vamos a pedir los marcadores. Y pedí los marcadores. Y todo el mundo, bueno, todos los que dibujábamos ahí en la empresa. Emocionados con los marcadores. En especial yo. Sí. Ajá. No, y ¿sabes qué me causó mucha gracia? Que nuestro jefe los cogía para escribir. Uy, dolía en el alma, era como... Yo veía las hojas que él escogía para hablar con los clientes y veía el marcador y yo como que, Dios mío. Eso el cócoro me hacía así. Pero sí, ya después
yo me los quedé. Y con ellos hice el Linktober de ese año que también lo completé todito. 2019. Sí. Oye, ¿sabes que yo en 2019 me quedaron días por hacer? No lo completé enterito. Sí, yo sí lo completé. Compré, de hecho, bueno, en ese año de 2018, 2017, 2019, compré muchos libros, muchos cuadernos para dibujar. Una libreta grandota de 30 por 50, creo que era. Compré también una de 30 por 24. Esa es la que aguanta acuarela. No, esa es una grandota y una base 30. Trae como 50 hojas, apenas trae muchas hojas. Y no es muy gruesa, es como una cartulina. Pero me sirvió mucho. Y después yo no sabía de las sketchbooks hasta que Kevin también las empezó a usar. Es que Kevin me ha enseñado todo. Kevin ni llegó a enseñarme todo lo de dibujo porque yo estaba muy básico. O sea, yo dibujaba lo que sabía y ya. No sabía de Proco, no sabía de Kim Jong-gi, no sabía de Charan Fighter. De hecho, Kevin me enseñó todo. y por eso creo que... A mí me hacía gracia algo, que era que yo ponía... Yo tenía una Moleskine. Las Moleskine son las sketchbooks más cotizadas. Sí. Y yo ponía numeral Moleskine cuando hacía un boceto y lo subía a Instagram. Y el Hacho también ponía numeral Moleskine. Y yo, si tú no tienes Moleskine... Yo buscaba los hashtags de Kevin para ver qué era lo que ponía, porque eso tampoco lo sabía hacer yo. De hecho, manejar Instagram es un poquito complicado porque tú necesitas saber los algoritmos que manejan. Y yo subía 3, 4, 5 dibujos así y obviamente no tenían el alcance que yo quería. Y yo veo que Kevin pone hashtag y yo, hey, Kevin pone hashtag, voy a ver qué pone. Y es verdad. Y yo buscaba los hashtags de Kevin y yo voy a ponerlo y los copiaba. Pasaba cuando eso no había Instagram en la web, no tenían esa opción. Entonces yo cogía y los copiaba en una hoja y después los pasaba a digital. Y empecé yo a usar más hashtags y ya después de que empecé a trabajar con comunicadoras sociales, me fui como que, bueno, esa es otra, que yo todo lo que tenga que ver en relación... Sabía muchísimo. Sí, yo todo lo que tenía relación con medios digitales me lo empapaba, me lo subía como una... Tú sabes muchísimo de medios digitales. No mucho, no lo necesario, pero sí, me defiendo. Porque yo manejo eso, claro, y vengo trabajando hace tiempo con eso. Y bueno, gracias a ese conocimiento que gané con ella, ya ahí sí empecé a manejar mejor mi cuenta, la optimicé, creé mi logo, Hacho Sketch, lo creé. De los dos logos que tienes, de la empresa y de Hacho Sketch, me gusta más Hacho Sketch. La empresa me toca manejarlo un poquito más serio, sí. Y de hecho, he estado pensando en cambiarlo. En la pantalla, pero bueno. He estado pensando en cambiarlo, pero eso ya será otra historia más adelante. Entonces, bueno, Kevin llegó para nutrirme mis conocimientos artísticos. Y si es en serio, empecé a dibujar más digitalmente gracias a Kevin. Fiverr lo conozco gracias a Kevin. Todo lo que sé, de hecho, cualquier duda que tengo, Kevin es testigo, yo enseguida cojo y le escribo, hey Kevin, ¿esto qué es? Hey Kevin, ¿cómo puedo hacer esto? Hey Kevin, ¿cómo tal cosa? Kevin, quiero dibujar sin line art. Eso es lo nuevo que vamos a hacer ahora. Sí. Yo pinto en digital sin line art, pero no me siento tan experto. Yo hice, ¿te viste el ratoncito que yo hice por ahí? Me tiré a hacerlo sin line art, pero eso para mí es muy complicado. Y yo me pongo a ver, sí, man. Y yo me pongo a ver esos dibujos que hacen los artistas pro, que empiezan desde un manchón así, y yo quedo como que, what the fuck, qué rayo. Busquen este man, Luke Mancini, Luke con K, Mancini. Mira lo que dicen. Para los que no saben, Hacho diseñó el logo de Draw Talks, el logo mío que tenemos acá. O sea, esa cabeza que está ahí la dibujó. Sí, y yo aproveché y de hecho yo hice 3 dibujos el mismo día que le hice el dibujo a Kevin y me gustó y quedó con un geek de eso. Sí, pero lo quité, no le fue bien. No le fue bien. No, las impresiones fueron muy bajas. Eso es otra cosa. No se decepcionen si de pronto uno de sus geeks no les va bien,
que si crean uno y dicen, ay, que casi no tiene impresiones. Ustedes tienen un límite, creo que son de 6, con una cuenta nueva. Sí. Creen el máximo de gig que puedan. Y prueben. O sea, pueden poner un gig igualitico al otro, pero le ponen una portada diferente. Y miran cómo se comportan las impresiones. Y mira, Kevin, que yo lo creé y duré con él como unos 5 meses. Yo dije, sí, tuvo poquitas impresiones, sinceramente. Pero de pronto era por el estilo de dibujo o algo así. Igual tú sabes que uno no siempre es más pro en todo. No, y a veces no das con el público. Porque Exacto. seguramente sí hay un público para ese geek, pero... Y no supe optimizarlo más bien. Porque cuando eso era muy novato en Fiverr, ya era nivel 1, pero el nivel 1 lo gané por los dibujos que hice en el tiempo. Ah, esa es otra, que hice el logo ese, el primer pedido fue un logo, pero donde más antes de la insignia que me dieron, donde más tenía, no hemos llegado allá. Claro, yo voy hablando mientras tanto. Yo hice ese primer logo, el primer trabajo que tuve, y me vinieron llegando más trabajos en el Geek, pero de dibujo. Yo empecé a dibujar más, a hacer más trabajo de dibujo como tal que de logotipos. Y yo dije, bueno, de pronto el Geek de logotipo no va a tener el mismo alcance como tal que estos de los de dibujo. Ni siquiera el del anime, era el segundo Geek que había hecho. Llegó una persona y me dijo que necesitaba el dibujo de un toro con una especie de casco medieval o algo así, un toro negro, un toro, no recuerdo cuál es la especie del toro. Y bueno, empecé con ese diseño. El tipo quedó muy encantado con el estilo de dibujo. Él esperaba solo line art. Y yo le envío un toro con sombras, degradado, volumen, perspectiva. Y quedó tan impresionado con lo que yo le mando que me mandó a hacer otro. Que en ese caso fue un dinosaurio. Fue mi segundo dibujo. Un Byronix, si no estoy mal, creo que se llama ese dinosaurio así. Tiene 3 garras enormes. Y también me dijo, solo necesito line art. Y le mando yo, claro, no eran a color, eran a blanco y negro. Le mando también el diseño del Byronix con sombras, degradado, textura, blanco y negro. Y igual quedó impresionado con el dibujo y con el señor. Ya he tenido a lo largo del tiempo que he estado en Fiverr, que en un año hemos hecho aproximadamente unos 20 pedidos así en ese lapso de tiempo. Él no es constante, él es cuando su equipo de trabajo mande solicitudes, pero sí, o sea, 20 pedidos con una persona en un año y que ya te tenga tal grado de confianza que hace poco me mandó un pedido y me dijo, no, te lo dejo a tu libre albedrío. Espérate, ese cliente que actualmente tienes. Ese es el viejo Richard. Ese cliente lo conseguiste después de haber vendido en el primer logo. Sí. O sea, ese fue el segundo. Ese fue mi segundo cliente. Y ese sí me dejó calificaciones, ese sí me dejó buena propina. Me dejó mi primera propina, de hecho. Pero bueno, yo tenía mis precios bastante bajos en ese entonces. Él escogió el más bajo. Y como les estaba diciendo de ellos, no sé si escuchaste, que a los espectadores que él me pidió solo line art y yo le envié ya un dibujo renderizado literal. Y quedó muy impresionado. Ahí. Esta es otra recomendación que se las doy mucho en el último video que subí. Ahorita mismo hay una insignia nueva que se llama Repeat Business, que cuando un cliente vuelve a ti, te hace más de un pedido, entra como en ese ranking de Repeat Business. Y tú entras en una puntuación y según esa puntuación que tú tengas, o sea, depende de cuántos clientes vuelvan a ti, te dan una insignia. Y esa insignia es súper importante porque ubica al geek prácticamente en las primeras páginas. Entonces, aparte de la insignia como tal, hacer eso que hizo Hacho
es fundamental. Y más cuando estás empezando. Sí, es fundamental. Tú tienes que coger tu ego, hacerlo bolita y botarlo a la basura cuando estés trabajando en Fiverr. Si a ti te pidieron un line-up y el deadline hace falta para entregar el proyecto 3 días, yo creo que a ti no te costará mucho hacerle de pronto blanco y negro y luces. O quizás llegar a hacerles unas ofertas de color, unas propuestas de color. Mira, o como hizo Hacho, que le entregó el render final. Es que a mí me pasó algo muy particular y yo no tuve en cuenta en ese entonces cuando hice ese render final. Y de hecho lo hice en blanco y negro, pero se veía muy bien, de hecho. No sé si te acuerdas de un toro con casco que yo hice. Bueno, ese fue mi primer pedido con el señor Richard. Yo le digo, señor Richard. es que tenemos tanta confianza ya ese cliente y yo que él no tiene que sufrir por mis diseños, literal. O sea, él te aprueba todo lo que tú le mandas. Sí, o sea, obviamente me manda mis cambios porque es algo que yo hago desde cero con sus notas y obviamente va de una a otra cosita que la haga, pero son muy mínimos. Y una cosa que yo hice con ese cliente, pues no tanto fue por querer impresionarlo, sino fue porque yo me sentí como, o sea, ¿cómo te explico? Es algo que una sensación que yo no te sé explicar en el momento. Espérate. Tú no nos dijiste aquí en el podcast cuando te llegó el primer pedido de dibujo. Sí, creo que lo mencioné, pero no estabas aquí. No, ¿qué hiciste en tu casa? Ah, sí, eso no lo dijiste. O sea, cuando te llegó. Yo salí corriendo. Salí corriendo por toda la casa brincando y gritando que ¡ay, me salió un pedido! ¡Ya te dibujo! Y mi mamá se asustó porque yo salí corriendo de la nada. Y yo en ese entonces tenía una perrita. Dios mío, que en estos momentos debe estar descansando en paz. Ella siempre se acostaba al ladito mío y yo brinqué y grité y la perrita se asustó, marica, y salió corriendo. Pobrecita. Y o sea, me emocionó, marica, porque yo nunca había tenido ese tipo de trabajo, ni nadie me había pedido un dibujo. ¿Quién te había pagado por un dibujo? Nada, era poco el precio, claro, pero para mí fue mucho más valioso la sensación y el que te hayan elegido a ti entre tantos trabajos, porque Fiverr es grande, en Fiverr hay muchos trabajadores y muy buenos, de hecho. Fiverr pone Illustration. Hay como 20 páginas. Y párale bola, yo cogí dibujos viejos digitales que yo tenía, que ni siquiera eran profesionales, para mostrarles geek. Y aún así llegó. Y, o sea, ¡mami! ¡Me salió un pedido! Y yo decía, ya le escribí a mi novia, ¡amor, mira! Y mi novia decía, ¡ay, amor, te felicito! Y yo estaba muy feliz. Y le hice el dibujo. Por esa felicidad fue porque también es porque diste más. Sí, y es que te pidió. Yo hice el line art, pero yo veía el line art ahí, pobre, ahí, así, como que, ajá, line art ya. Vamos a darle volumen. ni siquiera fue porque me estaba pagando poquito ni nada, sino porque yo quería, o sea, me nació hacerlo, ya, o sea, me dejé llevar. Esa era la palabra, las 2 frases que yo quería, las 3 frases. Me dejé llevar. Porque una cosa es que tú estés trabajando por ganarte unos pesos y otra cosa es que tú estés trabajando, sí, no, porque también el hecho está también de que tú trabajas por ganar plata. No, pero, obviamente. Pero en ese momento yo era ganar plata, está la sensación de el ganar plata y la sensación de el dar todo de mí. ¿Ya? Y es que primera vez que te habían pedido. Entonces yo me llené de satisfacción. Esa satisfacción se vio reflejada en ese dibujo, ¿ya? En mi primer dibujo. Y yo me acuerdo que tú me enviaste varias versiones de ese dibujo. 2 versiones de ese dibujo. O Hice sea, 2. No te quedaste, para los que están escuchando, el cliente le dijo, solamente entrégame las líneas del dibujo. Y Hacho no solamente hizo el render con color, hizo 2 veces. y yo recuerdo que él cuando recibe el pedido me dice, wow, yo no esperaba esto. Y yo como que lo siento, me dejé llevar. Y créanme yo creo que gracias a eso, es que con ese man
Has tenido más de 20 pedidos. Sí, con él he tenido como unos 20, 25 pedidos. Él, de hecho, fue muy, muy regresivo. Después de ese pedido me pidió otro, después siguió con otro. Duró como unos 3 meses sin pedirme pedido, pero es porque él depende mucho de un equipo de trabajo, no es solamente para él. Y obviamente seguro que ellos tendrán reuniones y cosas para sacar más cosas. Y él llega después a mí, después de tener ese tipo de reunión. Y bueno, gracias a él subí lo siento, Para videojuegos. en impresiones. No, eso no es para videojuegos, eso es para un juego de mesa. Él hace esas impresiones en 3D. Sí. Él hace esas impresiones en 3D. Oye, espérate, joder, Hacho, esto ni siquiera, nunca lo habíamos comentado. Pero mi primer pedido de dibujo también, que no fue en Fiverr, fue en Workana. Mi primer pedido fue para un board game. Todos mis dibujos los modelaban en 3D y los imprimían para un juego de mesa. Mira, y Kevin, y el señor y yo nos hicimos tan cercanos que yo le dije que si me podía seguir en Instagram. Me siguió y yo lo seguí y veo que sube los dibujos que yo le he hecho. No todos, porque claramente ellos tienen que tener un contrato de privacidad con ciertas cosas, supongo que cosas legales allá en su país, pero sí lo sube. Y yo cuando vi mi primer dibujo subido, es el del Byronix, es un dinosaurio, fue el segundo dibujo que hice, yo quedé como que... Y me disculpan un momento, voy a pararme. Aunque no lo crean, esto es supremamente importante. Esto es supremamente importante. Y es que quizás nosotros tenemos mucho ego de dibujantes y nos creemos muy buenos. Y por creernos muy buenos, no sentimos como esa necesidad de dar un poco más. Aunque tú des, no es necesario que si el cliente te pidió un line art, tú le des, como hizo Hacho, le des dos render a color. No es necesario. Pero si el cliente te pidió un line art, por lo menos, darle otra cosita más. Darle el personaje a blanco y negro con luces y sombras. De pronto, otra versión del personaje, otra pose. De pronto él te dice, no, yo quiero que el personaje esté saltando y tú le puedes dar a ese personaje no solamente saltando, sino haciendo otro tipo de pose, atacando o cualquier otra cosa. Eso él lo va a agradecer de por vida. Y literal, el agradecimiento es de por vida. Porque mira que el cliente de Hacho, a día de hoy, todavía le sigue haciendo pedidos. Y le ha hecho más de 20 pedidos. Entonces, aquí no va tanto sobre el dinero, sobre que yo voy a ganar mucho más dinero si le entrego más al cliente. Es la relación que tú tienes con ese cliente y cómo vas a crecer profesionalmente. Mira la sensación que tuvo Hacho de su primer dibujo vendido, que salió gritando por toda la casa. O sea, eso de verdad no tiene precio. Eso no tiene precio. Yo hace 4 días te pasé un dibujo que hice, el último dibujo del último pedido que he hecho con ese señor. Del soldado, con armadura. Yo le mostré a Kevin, porque, bueno, el primer pedido con ese señor fue un animal, el segundo también, pero el tercero fue de un soldado con una armadura. Yo cuando eso... Ni por ahí de haber hecho a una persona con armadura desde cero o alguna cosa así. Nunca lo había hecho, no pensaba, no sabía. Y yo soy una persona que no usaba Pinterest. Nunca usé Pinterest. Y ahora sí, busco referencias todas en Pinterest. Y es una buena herramienta de inspiración. Inspira bastante. Bastantísimo, Kevin. Yo lo utilizo bastante. Yo uso Pinterest y ArtStation. Entonces yo dije, vamos a ver qué hay en Pinterest. Y en Pinterest cogía cositas importantes. Sí, exacto. Aquí, tal. Y ese pedido fue un poco más costoso que los anteriores porque en ese sí pidió él tres versiones. Y yo dije, bueno, $50 cuando se estaba empezando. Y dijo, listo, ve. ¿Ah? Sí, marica, porque igual, ajá. Aquí vamos a hacer un pause. Porque aquí nos está diciendo Evan Frankie, son lujos que te puedes dar cuando vendes a un precio alto. Cuando vendes barato, no te motivas a dar más. ¿Cuánto le vendiste ese personaje que él te pidió el liner? ¿Qué precio lo vendiste? Lo vendí en $20. O sea,
$20 y era solo line art. Y yo le di renderizado. Le diste 2 renders prácticamente. Un dibujo que podía costar fácilmente ahora. Más de $100. Sí, yo hubiese cobrado por ese dibujo ahora unos $120. Porque él no pidió vistas, él no pidió otras referencias ni nada, solo una sola vista, un solo carácter con una sola versión y el line art, o sea, ya, meramente eso. O sea, tú le diste a él y yo le di algo de $120 en $20 y él te pidió algo de $20. Sí. O sea, eso no tiene nada que ver con, y lo vuelvo a decir, no tiene nada que ver con el dinero. Tú tienes que estar inspirado a darle más al cliente, porque primero vas a crear una buena relación con él y porque a futuro, profesionalmente, te va a ir muchísimo mejor dentro de estas plataformas, no solamente en Fiverr, en otras. Y Kevin, hay algo que tú mencionas mucho cuando uno va a iniciar en Fiverr y que tiene mucha razón también en el mundo real acá, no en el virtual, sino en el real, y es que cuando tú estás empezando, es bueno empezar de abajo. Y yo también en mi empresa, acá, como tal, acá en Tangible, yo en Nodo Studio se llama mi empresa, yo empecé con precios muy bajos. Me tocó bajar a pesar de que ya la gente me conocía. Yo manejo, para los que no lo saben, y sé que Kevin no lo ha preguntado ni mucho menos, yo manejo en mi empresa redes sociales, logotipos y diseños digitales. Hasta ahí, o sea. Pero a mí me tocó empezar a cobrar y... Bueno, no sé si sea bueno decirlo, pero no importa. El logotipo en $100,000. 120. Para los que no 50. saben ¿cuánto cuesta el peso colombiano? 100,000 pesos son ahorita mismo $25. Sí, más o menos. Me tocó hacerlo porque obviamente uno cuando empieza solo una empresa así, es un poco duro, es difícil y más acá en la locación en la que estamos. La costa colombiana es bastante dura. Te golpean mucho. Sobre todo esta zona de la Sí, costa. te golpean mucho. Y a veces tú tienes que aprender a vivir con eso porque vives aquí. Y bueno, ya ahora, a diferencia de ese entonces, 2020, inicios de 2020, ya yo, claro, más experiencia, más clientes, los precios suben. Y así como subieron acá en Nodo, en Fiverr también han ido subiendo progresivamente. No de golpe, pero sí progresivo. Y bueno, ¿qué voy a mostrar? El personaje, si lo tienes aquí. Sí, déjame lo busco. Y es así, o sea, hay que empezar desde abajo. O sea, eso es, para mí, fundamental. Para mí es fundamental saber que cuando tú empiezas en una plataforma como Fiverr, como Workana, como Freelancer o como cualquier otra plataforma de freelancing, donde tú estés vendiendo tus servicios, tú cuando entras, primero que todo eres un extraño, nadie te conoce. Estás entrando en una casa ajena. Segundo, súmale a ese que nadie te conoce, que nadie sabe qué tan profesional eres. O sea, la verdad que si tú llegas y dices, pum, pateas la puerta de la casa y dices, no, mis dibujos cuestan $200. ¿Qué van a hacer contigo? Te van a patear de vuelta. O sea, claro. Tú tienes que entrar suave, o sea, cuando uno entra suave, entra con precios bajos, dando más de lo que le están pidiendo. O sea, son muchas cosas que hay que tener en cuenta cuando tú... ¿Cómo se le sube el brillo? Sube el brillo. Cuando tú empiezas en una plataforma y sobre todo en Fiverr. O sea, yo digo, como siempre lo digo en todos los videos, vende a $5. Empieza vendiendo a $5. Sí, es que eso es de ley, Kevin. Uno cuando uno está empezando sus propios pininos, sus propios pasos en su propia empresa, lo ideal es eso, o sea, regálate y consigue tus clientes. Que ya tú, a lo que tengas tus clientes, ya tienes tu fama. Porque esos clientes te van a recomendar por ser tú muy bueno. Y claro, tú vas y les dices a los clientes, hey, fulanito, no digas cuánto, tú puedes, si tienes esa confianza con los clientes, puedes decirle, no digas cuánto te cobré. ¿Ya? Uh-huh. No digas cuánto te cobré porque no es bueno. No es conveniente. Si no tienes esa confianza, bueno, y eso depende del cliente si te va a decir, dice o no dice, pero
ya tú tienes la libertad y tienes el carácter de decir, no, pero es que esos son precios que yo le doy a él, tú eres otra persona. Así es. Y este es otro trabajo, o tú estás pidiendo algo diferente. ¿Ya? Le están diciendo que antes y después. No, son personajes diferentes, pero Estamos mostrando, este mismo personaje te lo pidió Viejo Richard. Sí, esos son del mismo señor. Este personaje se lo pidió el señor Richard, que es el mismo cliente Ese fue hace un año, ¿no? Sí, justo cuando empecé casi Hace un año. Ese es el tercer pedido que yo hice para él. El tercer pedido, que es el que tenemos acá, el más oscuro, ese se lo hizo el señor Richard hace un año. Y mira, fíjate, Kevin. Y este es hace una semana, ¿no? Sí, de hecho, también me pidió lo mismo, solo line art. Y mira. O sea, tiene sombras, tiene luces. Sombras, todo. Y ahora que ya estoy en nivel 2, de hecho, mira la diferencia. O sea, ya no las entrego con sombras, sino su mero line art. No, de pronto con un... Sí, de pronto con el fondo de ese de color gris, pero para que se diferencie del fondo, y eso no es algo que tome mucho tiempo. Pero ya valoro el tiempo y dedicación que se le dedica al dibujo como tal. Para los que estén escuchando, los que estén en Spotify, en iBooks o cualquier otra plataforma de audio, estamos mostrando en la pantalla, por si quieren ir al canal de YouTube y pueden ir a ver los dibujos, estamos mostrando la diferencia entre el pedido que le hizo al mismo cliente, el mismo cliente hace un año, y ese mismo cliente ha venido haciéndole pedidos durante un año entero, por lo que comentaba anteriormente, por lo que Hacho se comportó muy bien con él, dándole mucho más de lo que él le pedía. Y hoy estamos viendo la diferencia de dibujos. Claro. Y volvemos a lo mismo, la diferencia de dibujos de Hacho es abismal. Bueno, artistas, qué pena que los corte así de tajado, pero ya esta es la primera parte del podcast 012+1 de Draw Talks con Hacho Sketch, el invitado especial de hoy. Y pues voy a cortar hasta aquí porque ya se está haciendo demasiado largo este podcast. Entonces vamos a tener 2 partes. Si quieres escuchar la segunda parte, estate pendiente al podcast. Suscríbete en cualquiera de las plataformas donde nos estés escuchando, si en Spotify, en Stitcher, en Apple Podcast. La verdad, muchísimas gracias por haber escuchado hasta aquí. Si nos estás viendo en YouTube, recuerda darle like, suscribirte, darle click a la campanita para no perderte ninguno de los nuevos podcasts y tampoco la segunda parte de este capítulo. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos vemos en el siguiente.